¿Era Jesús socialista o era Jesús capitalista, de derecha o de izquierda? Vamos a hablar un poquito sobre ese tema en este video. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, hermanos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez. Estamos viviendo tiempos difíciles en nuestra América Latina. Hace unos días atrás, nomás en Ecuador, pasamos un tiempo muy duro de protestas y manifestaciones en contra de las políticas económicas del gobierno. Lo mismo está sucediendo ahora en Chile. Manifestaciones de otro tipo hay también en Bolivia. Y no se diga la situación que está viviendo Venezuela. Esta situación ha generado grandes debates en las redes sociales. Se puede leer tanto debate entre socialismo, capitalismo, entre derecha, entre izquierda. La situación es que estos debates también llegan a la iglesia cristiana y como cristianos, como hermanos, también nos preguntamos, ¿apoyaría Dios al capitalismo? ¿Apoyaría Dios a la izquierda? Jesús, ¿qué hubiera hecho? Jesús era socialista, Jesús era capitalista. Y este es un tema, creo yo, demasiado controversial. No es fácil dar una respuesta. Yo no creo que alguien tenga, no creo cuando alguien dice que tiene una respuesta, no me parece un tema fácil, pero lo que sí voy a hacer, quiero hacer en este video es dar un poco mi punto de vista y tal vez algunas pautas para reflexionar sobre este tema. Lo primero que hay que tener claro es que ningún sistema humano es perfecto. Y más aún, por el mismo hecho de que cualquier sistema económico tiene que ser gobernado y llevado por seres humanos imperfectos, va a tener muchas fallas, se va a cometer muchos errores. Entonces, muchos errores que se ve tanto en socialistas como en capitalistas, más allá de los sistemas económicos en sí, el problema a veces suele ser las personas las que hacen mal las cosas de uno u otro lado. Entonces, el problema viene ahora cuando somos nosotros los que tenemos que dar un voto, nosotros los que tenemos que elegir, y inevitablemente tenemos que estar con alguno de los candidatos, con alguna de las propuestas. Inevitablemente tenemos que elegir entre alguno de los proyectos económicos, tenemos que tomar decisiones. Pero para eso sí podemos encontrar pautas en la Biblia, y específicamente en este video vamos a hablar de la vida de Jesús, pautas que nos ayuden a tomar alguna decisión. Entonces, lo primero que vamos a hablar ahora es, ¿era Jesús capitalista? Entonces, en este tiempo, en estos días, he visto algunas publicaciones, he leído algunos artículos y he visto algunos videos también donde se trata de justificar que Jesús apoyaba el capitalismo en el sentido de que Jesús apoyaba la propiedad privada, mencionando a veces, por ejemplo, las parábolas de Jesús. Vi por ahí un video que mencionaba que Jesús usa la parábola de los talentos, la parábola de los obreros y la viña, y en esa parábola obviamente se habla de propiedad privada, de que cada uno hace negocios y consigue ganancias con su propio esfuerzo, con sus propios, con la propiedad privada. Entonces, de ahí se afirma, se saca la conclusión de que entonces Jesús apoyaría el capitalismo. Pero ante eso quiero comentar solamente lo siguiente. Tenemos que recordar, como regla hermenéutica, tenemos que saber que cada parábola que Jesús cuenta está centrada en una enseñanza, en un mensaje específico, y no podemos desprender de todos los detalles de la parábola alguna doctrina o algún principio general. Cada parábola se centra en una enseñanza específica. Por ejemplo, en la parábola de los talentos, la enseñanza de Jesús es que aprendamos a usar las cosas que Dios nos ha dado, los talentos, los dones, incluso los bienes económicos que Dios nos ha dado, aprendamos a invertirlos en el reino de Dios. Ese es el centro de la enseñanza. Por otro lado, Jesús usaba sus historias y ejemplos
de la vida cotidiana de la Palestina del primer siglo. Y así eran las cosas en ese tiempo. Y el hecho de que Jesús los mencione de cómo era la vida no quiere decir que Jesús esté legitimando algún sistema económico. Por ejemplo, asimismo Jesús alguna vez contó la parábola del siervo inútil, y nosotros sabemos que cuando se refería a siervo en ese contexto se refería a un esclavo. Entonces nosotros podríamos de ahí desprender la idea de que Jesús estaba a favor de la esclavitud, y nada más lejos de la verdad. Jesús nunca hubiera apoyado la esclavitud, pero sin embargo usa una parábola que habla de un esclavo. Pero no, es que ese no es el centro de la parábola. El centro de la parábola es mostrar nuestra relación con el señorío de Dios, nuestra actitud como siervos de Dios. Ese era el ejemplo que Jesús quería dar. Entonces no podemos desprender de ahí cualquier otra enseñanza. Lo mismo diríamos con las otras parábolas. No podemos desprender de ahí que Jesús esté legitimando algún sistema económico. Y solo por comentar, también debemos aprender a diferenciar entre lo que es el socialismo de lo que es el comunismo, porque también muchas veces se encierra todo como que fuera lo mismo y no se sabe muy bien la diferencia. Entonces, no necesariamente hablar de propiedad privada significa solamente hablar de capitalismo. No podemos generalizar de esa forma. Entonces, después de dicho eso, ¿era Jesús socialista entonces? Y ante esta pregunta también tengo que reconocer que las enseñanzas de Jesús en los evangelios no nos hablan y no nos sugieren tampoco algún sistema económico o algún sistema de gobierno. Más bien Jesús siempre fue claro que la solución no es cambiar el gobierno, cambiar las leyes. La solución para Jesús es el cambiar el corazón de los seres humanos, y que seamos nosotros mismos los que comprendamos que es más valioso dar que recibir. Jesús lo dijo: hay más dicha en dar que en recibir. Ese es el cambio que tiene que haber en nuestro corazón. Las enseñanzas de Jesús se centraron en que aprendamos a comprender que de nada sirve acumular riquezas si no se las va a invertir también para el reino de Dios. También Jesús nos enseñó a estar prevenidos del peligro de las riquezas. Jesús lo dijo claramente, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Recordemos la parábola del rico insensato. Las enseñanzas de Jesús buscan conversiones, como en el caso del rico Zaqueo. Se convirtió, y lo primero que cambió en su corazón es el deseo de compartir sus riquezas con los pobres y de reponer cualquier otra injusticia que haya cometido con los demás. Jesús espera también, según sus enseñanzas, según la parábola de las ovejas y las cabras, que comprendamos que en el juicio final Jesús nos va a pedir cuentas acerca de cómo nosotros tratamos a los más necesitados, a los más desprotegidos de nuestra sociedad. Jesús algún día va a decir: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo y me cuidaste, estuve preso y me visitaste, etc. Entonces, parte esencial de ser cristiano es el cuidado que tenemos por los más necesitados. Entonces, después de dicho esto, Jesús no es capitalista, Jesús no es socialista, pero hemos hablado de a qué se enfocan sus enseñanzas. Entonces, ¿qué sistema apoyaría Jesús? Aquí es importante tener claro que he leído muchos comentarios en donde se afirma que Jesús nunca hubiera sido socialista. Se dice esto: Jesús no era socialista, se da todas sus justificaciones, pero para muchos esto es como que significara inmediatamente que entonces Jesús apoyaría el capitalismo, pero como he mencionado, nada más lejos de la verdad. O sea, Jesús no era socialista, pero tampoco capitalista. Más bien yo pensaría que el capitalismo muchas veces propone políticas económicas que son injustas e inhumanas y que son muy contrarias al ideal del reino de Dios del que hemos comentado. Decir, por ejemplo, que apoyar económicamente a los ricos, o sea, apoyar económicamente a las grandes empresas,
Se dice que se justifica eso porque eso va a promover más empleo y va a beneficiar a los más pobres al mismo tiempo, pero en la práctica nosotros sabemos que no es así y a veces apoyar más a las grandes empresas, a los ricos, lo que promueve más bien es la explotación más a los pobres, y los ricos siguen siendo más ricos y los pobres más pobres y explotados. Ahora, por otro lado, también quisiera decir que no es lo mismo hablar de los sistemas económicos en economía, como capitalismo y socialismo, que hablar de todo lo que encierra la ideología de derecha o de izquierda, porque si hablamos en ese sentido, sabemos que la izquierda también promueve leyes y ideologías y políticas que son muy contrarias también a la vida. Por ejemplo, la intención de despenalizar el aborto o estar en contra sí, que van en contra del diseño original de la familia según el plan de Dios. Entonces, obviamente que tenemos que decir que Dios tampoco apoyaría este tipo de, de políticas. Pero sobre ese tema de la ideología trataremos después en otro video. Pero entonces sigue la pregunta, ¿qué sistema apoyaría Jesús? Y la única respuesta que yo podría dar es que Jesús apoyaría la justicia y estaría a favor de cualquier ley que favorezca a los más pobres, a los oprimidos y a los más vulnerables de la sociedad. Porque sí, estoy también convencido de la opción bíblica por los pobres. Ahora, teniendo claridad en que cuando se habla de opción por los pobres, no se está diciendo de ninguna forma que Jesús ame más a los pobres. Muchas veces se ha malinterpretado esta idea de la opción por los pobres y se ha dicho muchas cosas que está mal porque Dios ama a todos por igual. Y claro, estoy de acuerdo, Dios ama a todos por igual. La opción por los pobres no quiere decir que Dios ame más a los pobres. La opción por los pobres quiere decir la opción de Dios por defender a los que no pueden defenderse por sí solos, por defender a los que son oprimidos de sus opresores, por rescatar la dignidad de aquellos que en la sociedad los considera como indignos. Y la opción por los pobres es también el llamado a los ricos a no tener su esperanza en las riquezas, sino más bien a usarlas para bendecir también a los demás. Y Dios hace este llamado a los pobres, a los ricos, también con amor. Como en el Evangelio de Marcos, en la historia del joven rico, dice Marcos que al verlo Jesús lo amó. Pero después le hizo un llamado a desprenderse de sus riquezas y compartirlas con los pobres. O como ya he mencionado también, la alegría de Jesús por la conversión de Zaqueo. La alegría porque Jesús amaba a Zaqueo, aun siendo rico, pero la consecuencia de esa conversión fue repartir sus bienes con los pobres. Entonces, ahora claro está que el problema no es ser rico, el problema es no saber usar esas riquezas también para bendecir, para el beneficio del reino de Dios. El acumular riquezas solo de forma egoísta es lo que Jesús critica en la parábola del rico insensato, por ejemplo. Entonces, solo para concluir, nuestro desafío entonces no es elegir entre derecha, izquierda, capitalismo, socialismo. Nuestro desafío como cristianos es elegir entre la justicia y la injusticia, entre la generosidad o el egoísmo, entre el bienestar personal o el bien social. ¿Qué es lo que Jesús elegiría? ¿Qué es lo que nosotros vamos a elegir? Independientemente si es de un lado socialismo o capitalismo, cuál es lo más justo y qué es lo que beneficia más también a los pobres, los oprimidos, los apartados de la sociedad. Recordemos que cuando Jesús empezó su ministerio en el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, Jesús citando a Isaías dice claramente que una de las señales de que ha llegado su ministerio, el Mesías, era que el Evangelio sería anunciado a los pobres. Eso lo dice el texto claramente. Entonces,
En este video hemos abordado el tema centrándonos en la persona de Jesús. Sin embargo, hay muchas cosas más que se pueden decir sobre este tema en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y eso también lo haremos en un próximo video. Les invito a estar pendientes. Para eso les invito a suscribirse al canal, denle clic en suscribirse, denle clic en la campanita. Tengo otro video que abordé también un poco este tema en base a la iglesia primitiva. Les voy a dejar una tarjetita para que puedan mirar también ese video. Déjenme sus comentarios. Sé que este es un tema controversial, sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo con algunas cosas que he mencionado, pero para eso estamos, para seguir conversando. Déjenme en los comentarios, estaré respondiendo. Sí, obviamente son hechos con mucho respeto también, ¿no? Así como debemos ser como cristianos. Eso, síganme en las redes sociales, en el Instagram especialmente, mi cuenta personal Cibersaulo y la cuenta del ministerio que es Todoteos. Sigan la página todoteos.com y la primera vez que lo hagan recibirán un ebook completamente gratis que se llama Descubriendo el Corazón de Dios. Gracias. Les dejo unos 2 sugerencias de videos que les puede gustar, que les puede interesar. Les dejo aquí el enlace para que se suscriban al canal. Solo denle clic aquí. Y acá está el enlace de la página web todoteos.com. Gracias. Que el Señor les bendiga.